tenemos una alta demanda por hacer esos estudios de transmisión de precios. Es un estudio muy simple, van a ver las metodologías de las metodologías más simples, no son de las metodologías más sofisticadas. Sin embargo, yo voy a tratar de argumentar por qué la metodología simple puede todavía capturar lo que, que en estos casos particulares lo que metodologías más, la palabra no es complicada, sino simplemente más sofisticada tal vez, tratan de capturar. Pero en fin, ahora ustedes van a ver, les prometo que van a ver solo, creo que una ecuación. Entonces, ese mi marketing es ese, en contraposición a presentaciones anteriores. Y voy a tratar de ser muy práctico, directo al grano, que es lo que hemos tratado de estimar, cuáles son los resultados. ¿Ok? Transmisión de precios internacionales de commodities agrícolas a precios domésticos de alimentos en América Latina. Este es el tema. El índice de la presentación, una breve introducción, los datos. Vi que había mucha preocupación por los datos, ahora ustedes van a ver los datos que hemos utilizado. Creo que hubo un esfuerzo interesante y bonito de encontrar la mayor cantidad de datos disponibles a nivel de alimentos específicos para un buen número de países. La metodología, los resultados, un resumen de los resultados, y esto también me gustaría que en algún momento tenemos que empezar a hablar de las implicancias de política, porque esto fue ayer, anteayer, estaba justamente hablando con una colega en el instituto, le decía, voy a ir a hacer esta presentación sobre price transmission, transmisión de precios. Me dijo, pero yo tengo un problema con estos estudios de transmisión de precios, porque hacen los estudios de transmisión de precios, ya, la transmisión de precios es 0.5. ¿Y qué hacemos con eso? Ok, entonces tenemos que darle, ¿para qué hacemos estas estimaciones? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo vamos adelante? ¿No? Entonces, la introducción, básicamente quiero motivar de dónde sale este estudio, por qué es que lo hicimos. Como les dije, básicamente fue con la crisis de los alimentos del 2007-2008, hubo, como ya lo mencionó Estefan, hubo un renovado interés por estos estudios de transmisión de precios. Como todos ustedes saben, en el 2007-2008, los commodities internacionales, en este caso los relevantes para Latinoamérica serían el maíz, trigo, el arroz, bueno, para algunos países la soya también, se multiplicaron por 2 y hasta 3 veces en un periodo relativamente corto, menos de 12 meses en algunos casos. Hoy, o digamos el año pasado, el 2011, se volvieron a ver grandes incrementos. El entorno internacional es un poco diferente, pero hemos tenido nuevamente grandes incrementos de precios. Aquí ustedes tienen una gráfica con los precios de el trigo en azul, el maíz en rojo y el arroz en verde. El arroz, bueno, si algunos que estuvieron siguiendo esto se recuerdan, se sale de la gráfica o la hacemos salir de la gráfica porque te rompe la escala por la tremenda alza que tuvo. Entonces esta fue la crisis del 2007-2008, como les dije, una alza muy importante en un lapso corto de tiempo. Y ahora, hacia el primer semestre de 2011, nuevamente hemos estado viendo estas alzas importantes. Aunque ya en la segunda mitad del 2011, por lo menos en el caso del trigo y el maíz, pareciera que hay una reversión de esta tendencia. Entonces, por qué la preocupación y por qué queríamos hacer esas estimaciones de transmisión de precios? Básicamente, la preocupación en el instituto, obviamente fuera del instituto y dependiendo de la vocación de las distintas instituciones, pues será otra la preocupación, pero en el instituto teníamos mucha preocupación de cómo esta alza fuerte en los precios internacionales se traducía en alza de los alimentos, de los staples o los alimentos básicos en las diversas economías, sobre todo economías en desarrollo, y una de nuestras grandes preocupaciones era saber cuál era el impacto de esta alza en los alimentos en pobreza, bueno, déjenme decir algo, uno quería investigar si había impactos positivos y negativos, déjenme decirlo al revés, negativos, que es el que todo el mundo piensa, pero también estábamos queriendo saber si había algún impacto positivo, porque para los productores, oye, si suben los precios, qué mejor que un productor que le suban los precios, ¿verdad? El problema de la realidad de muchos países latinoamericanos y de África es que son relativamente pocos los productores que se denominan vendedores netos sí, vendedores netos sería la palabra, ¿no?
sino que hay mucho, como ustedes saben, mucho autoconsumo. Entonces, ¿qué es lo que queríamos con estos estudios de transmisión de precios? Atribuir cuál es el impacto de esa alza en los precios internacionales en, por ejemplo, tasas de pobreza, en cuántos recursos se necesitarían para implementar programas que compensen los incrementos en pobreza, en los grupos vulnerables, etcétera. Entonces, bueno, este preámbulo para decirles que las estimaciones que yo voy a presentar tienen ese marco, ese entorno detrás, ¿no? Esa fue la motivación. Los datos que usamos fueron para todos estos países que ustedes ven acá: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Perú. ¿Okay? Entonces, encontramos un buen set de países. Obviamente, al trabajar con tantos países, yo diría que el tipo de estimaciones que se buscó son estimaciones simples, pero que nos permitieran hacer rápidamente comparaciones, y obviamente no entramos en las especificidades de cada país ni de cada mercado. Ahora ustedes van a ver que la cantidad de productos que tratamos, para los cuales tratamos de estimar estas elasticidades de transmisión de precios, ¿no? O de pass-through, como le dicen. Entonces, ¿qué datos teníamos? Teníamos los datos. Lo primero era encontrar los precios internacionales de los commodities agrícolas. Esto es relativamente sencillo. Típicamente nosotros usamos los datos de la FAO, también se pueden usar los datos del Fondo Monetario, de los commodities internacionales. Estos datos están semanales, incluso, pero en el caso del estudio nuestro hemos usado data mensual porque las series de los países domésticos están en series mensuales. Entonces ustedes tienen acá la definición de lo que se usó para maíz, para trigo y para arroz, que son las definiciones tradicionales que se usan en los estudios internacionales. Por ahí alguien se enoja y dice: ¿por qué usaste este maíz? Debiste haber usado el otro maíz, etcétera. Pero todos estos precios están altamente correlacionados, no hay mucho que discutir acá. En términos de precios domésticos de alimentos, lo que usamos fueron series mensuales de precios al consumidor. Como ustedes saben, en todos los países, los institutos de estadística, pues una de las tareas fundamentales de los institutos de estadística, una de las áreas, es elaborar el índice de precio al consumidor, y son los institutos encargados de dar las cifras de inflación, y cuando la inflación es alta los agarramos a palo y los criticamos, y cuando no nos gustan los números les comenzamos a criticar las series que ellos tienen. Pero lo que quiero decir es que ese trabajo existe, y son institutos que se encargan de manera periódica a recolectar información de precios. Típicamente son precios precios al consumidor en los grandes mercados en los distintos países. Estos no van a ser precios en lo que se llama precios en chacra, o precios en, ¿cómo se dice?, en finca, como se diría acá. No, son precios al consumidor, son precios minoristas. Otras series que hemos utilizado, bueno, tuvimos que deflactar los precios domésticos, se deflactaron por el IPC oficial de cada país, que eso, las fuentes oficiales, se encontraron las fuentes oficiales, ya sean los institutos de estadística o bancos centrales, pero siempre hay una fuente oficial. Y también controlamos por variaciones en tipo de cambio, y esa es información que para todos los países también uno va directamente a los bancos centrales, pero esto está ya centralizado en las estadísticas del Fondo Monetario, ¿verdad? Bueno, acá están los datos, y aquí este es lo que yo les quería mostrar. Digamos, tampoco no tenemos mucho tiempo para ir país por país, pero por ejemplo, miren, en el caso de México, ¿qué datos son los que teníamos? Perdón que tuve que hacer esta presentación en inglés, pero por ejemplo, teníamos 3 tipos de panes, porque son el tipo de pan que entra en el índice de precios al consumidor en México. Se tenía 3 tipos de pan: galletas, otro tipo de galletas, lo que sería harina y pastelería. Entonces, todos estos commodities o estos bienes están relacionados a el trigo, ¿verdad? En el caso de maíz se tiene tortillas, o el maíz propiamente, y la harina de maíz, ¿cierto? Y en el caso en arroz simplemente se tiene arroz, ¿no? El arroz, la calidad que se consuma en el país, el arroz que sea más corriente en el determinado país. Y así teníamos toda esta serie estas series de tiempo. Miren ustedes aquí los periodos, por ejemplo, para México, desde el 89 hasta el 2008. Acá como les dije, este es un estudio que lo hicimos ya hace algunos años, entonces las series terminan en el 2008. Sería interesante que hagamos el esfuerzo de completar esto, actualizar con las series hasta el fines del 2011 por lo menos, o 2012. Pero bueno, esto es lo que tuvimos y con lo que hicimos el estudio, ¿no? Y así tenemos para México, para Guatemala. Dependiendo del país teníamos más información, más precios, en otros casos menos precios.
Por ejemplo, el caso de Honduras, nuevamente dos tipos de panes, el pan semita, no sé, aquí alguien en Honduras me ayuda, yo no lo conozco. Pero, por ejemplo, también tenemos pastas, el espagueti, las galletas, etcétera, etcétera, ¿no? Las tortillas, etcétera. Lo mismo teníamos para los otros países, para Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador. Entonces lo que hicimos fue asociar, ¿no? Tenemos commodities o bienes que están asociados al trigo. Tenemos otros commodities o bienes que están asociados al maíz y tenemos el arroz. El arroz es el caso más simple, ¿no? El único que nos dio un poquito de problema fue Perú, porque solamente teníamos un índice, el índice de cereales, de pan, cereal y granos. Había un solo índice, así que bueno, se trabajó con un solo índice, con esa limitación, ¿verdad? La metodología, bueno, lo primero era trabajar con tasas de crecimiento, o básicamente la gente que hace series de tiempo se trabaja con la primera diferencia en logaritmos. La razón es porque se determinó que todas las series, y como se anticipó ya en alguna de las presentaciones anteriores, estas son series de tiempo que son integradas de orden 1. Entonces la recomendación típica es trabajar en primeras diferencias. Se hicieron los respectivos test de raíces unitarias para determinar si las series eran estacionarias o no estacionarias. Entonces, como les dije, trabajamos en primeras diferencias de los logaritmos, ¿no? O sea, las variables en niveles, se le toma el logaritmo, se saca la primera diferencia y uno trabaja con eso. ¿Qué más? En la metodología, pues nos percatamos de que la transmisión de precios pues, no es un fenómeno instantáneo, es un fenómeno que puede tomar varios periodos, y nuevamente, como ya se ha explicado en la mañana, todos los modelos toman modelos con rezagos, ¿no? Para permitir que esta transmisión se vaya dando de manera transitoria en el tiempo o de manera no automática, ¿no? Darle un periodo de tiempo. ¿Qué más? Bueno, reconocemos que hay otros factores que pueden afectar los precios domésticos. En este caso, incorporamos el tipo de cambio. Como les dije, para cada país y para cada mercado, esto es un estudio que pretendió ser exhaustivo, y estamos muy lejos de eso de cada mercado, de cada país. Veo a Mario de Franco acá, él ha hecho estudios para mercados específicos, que conozco el trabajo que él ha hecho para el caso de algunos países de Centroamérica, ¿verdad? Y entonces ahí sí se puede tomar la especificidad de cada mercado y si los mercados son competitivos o no. En ese estudio no hay nada de eso y obviamente es una de las limitaciones. ¿Qué más? Los cambios en precios internacionales, pues reconocemos que no afectan de la misma manera a los precios domésticos. Entonces uno no debería estar esperando que las elasticidades de transmisión sea la misma, por ejemplo, para el pan o para la harina. Son ambos commodities que están relacionados con el trigo, pero en algún caso el trigo puede representar un X% como insumo del pan y un Y% como insumo para la harina. Esto sin duda representaría una transmisión diferente, ¿no? Como también se dijo en la mañana. El tipo de estimación que usamos para el estudio que estoy presentando, usamos estas estimaciones que se llaman, esta es la única ecuación, la que prometí, es la única ecuación que voy a mostrar. Se llama un Moving Average First Difference Regression, es una regresión simple básicamente de las variables en primeras diferencias, que es lo que tienen ustedes acá, la primera diferencia déjame decirlo, la tasa de crecimiento del precio doméstico, por ejemplo, ¿no? El pan en México. Este es el pan en México, ¿contra qué? Contra el precio internacional. Nótese que es el precio internacional del mismo periodo, el precio internacional del trigo, rezagado con 5 rezagos. También se estudió por qué 5 rezagos, por qué no más. Hicieron todos los test y las pruebas. Para efectos de comparación entre países se tomó 5, vamos a hacer 5 rezagos para todos los países. Pero están todos los estudios tomando más rezagos, menos rezagos, está todo detrás, ¿no? Entonces, tasa de crecimiento del precio el pan en México contra las tasas de crecimiento y con sus 5 rezagos mensuales para el precio del trigo, el precio internacional del trigo y el tipo de cambio con sus respectivos rezagos. Esta metodología, esto fue algo que tomamos de Rigobon del MIT, que presentó un trabajo en el 2008. Si bien es cierto, esto no es un Vector Error Correction Model o un VAR, que es lo que está realmente detrás de un Vector Error Correction Model, pero uno puede argumentar que el Moving Average puede terminar siendo una representación o hay una correspondencia entre un modelo Moving Average y un modelo
autorregresivo, que es básicamente lo que termina siendo un bar. La elasticidad de transmisión, ¿cómo se estima aquí? Bueno, se toman los coeficientes, se suman, esa sería la elasticidad de transmisión, entre comillas, de largo plazo. ¿Por qué digo entre comillas? Porque, bueno, tenemos solo 5 rezagos, bueno, uno podría tener mucho más rezagos, sin embargo, lo que pasa es que a medida que uno tiene rezagos más lejanos ya no son significativos. Pero la elasticidad de transmisión se calcula simplemente haciendo la sumatoria de estos coeficientes que corresponden al precio internacional. La metodología la podemos discutir, digamos, las bondades y las limitaciones de la metodología, que ciertamente las tiene, ¿no? Hemos hecho también, en un trabajo que hicimos con Máximo Torero, en este paper Understanding the Impact of High Food Prices in Latin America, que lo publicamos. Aquí, por ejemplo, para 4 países, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, hicimos las estimaciones de análisis de cointegración con los respectivos bars detrás y las relaciones de cointegración. Y solamente, no los voy a mostrar esos resultados, solamente para decirles que los resultados que salen de ese tipo de análisis y de este análisis de un modelo aparentemente más simple, son bastante consistentes. Okay. Acá está, entonces directamente voy a los resultados. Como les dije, no voy a enredarme en ecuaciones ni nada, simplemente mostrarles directamente los resultados y quiero solamente detenerme a cómo se lee estos resultados acá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ¿cuál sería la transmisión o la elasticidad de transmisión que va del precio internacional del trigo al precio doméstico del pan? Bueno, en el caso de Costa Rica, el estimador es 10%, o 0.1, perdón. ¿Y qué es lo que tengo esta raya acá? Tengo más o menos un desvío estándar. Calculamos con estas regresiones y con la econometría, pues es fácilmente uno calcula el desvío estándar de la elasticidad de transmisión, no de cada coeficiente. Pero como uno calcula el desvío estándar de cada coeficiente, es posible calcular el desvío estándar de la elasticidad de transmisión, que es el acumulado de estos coeficientes que les dije. Entonces, ¿para qué tenemos estos desvíos estándares? Para que ustedes tengan una idea del intervalo de confianza que está acá. Lo que uno no quisiera es que estas rayitas pasen el nivel de 0, porque ahí es donde uno diría, ten cuidado, porque estadísticamente esto no es distinto de 0, ¿no? En la medida que estamos por encima del 0, estos números o estas rayitas que representan los intervalos de confianza, podemos decir que con cierto nivel de confianza estadístico estamos por encima del 0. Esto es más o menos un desvío estándar. Obviamente, si usamos 2 desvíos estándares o 1.5 desvíos estándar, pues esto se agranda, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí, ¿esto qué es? Para el caso del trigo, ¿qué producto? El pan. ¿Para qué países? Para todos estos países. ¿Cuál es la elasticidad de transmisión que hay del precio internacional del trigo a el producto pan en todos estos países? Y entonces ustedes ven aquí, hay países que esta elasticidad de transmisión ha sido computada más alta, en otros países más baja, ¿no? Entonces, Ecuador, no, interesante el caso, Ecuador es una economía dolarizada, y hay una economía dolarizada por mucho tiempo, es uno de los que tiene elasticidad más alta, o el otro es República Dominicana, etc. Acá ustedes tienen los resultados, después yo los voy a resumir. ¿Qué más? También donde existe la información, hicimos el mismo cálculo para el precio internacional del trigo, cómo se transmite a, ¿qué es esto? La harina. Nuevamente lo mismo, ¿no? Nuevamente Ecuador, nuevamente una de las transmisiones más altas. El resto de países, aquí el promedio está entre 20 y 30.2.3, ¿no? Ojo, no deberíamos pensar de que la transmisión perfecta es 1, ¿no? Por lo que también Estefan lo mencionó y por lo que yo estoy mencionando acá. Porque esto es como, el trigo viene a ser un insumo de este producto final que sería la harina en el mercado doméstico, ¿no? Entonces, no necesariamente uno debería esperar un coeficiente de 1. Este es un problema que tenemos y que podríamos discutir, un problema metodológico, ¿no? De cuál es el benchmark realmente, qué es lo que uno debería estar esperando aquí, el número que uno debería estar esperando. ¿Qué más? La transmisión de, nuevamente, el precio internacional del trigo a, por ejemplo, la pasta, ¿no? En algunos casos nos reportaban el espagueti, fideos, etc., ¿no? Tratamos de homogenizar y aquí están, nuevamente ustedes tienen los estimados. Todo esto es para el trigo, para todos estos países en Latinoamérica. El arroz, también lo mismo, en el arroz solamente tenemos un producto por país, en el caso de Perú no teníamos el dato, también salen básicamente positivas, promedios de 20.2, 0.15, algunos países más altos, México 0.45 o casi 0.50, etc.
Y en el caso del maíz, esto es interesante, por ejemplo, este es del maíz a el maíz doméstico. Claro, este es el maíz amarillo, es el internacional. En el caso del doméstico, no sé, dependiendo de los países, me parece que en algunos puede ser más importante el blanco, ¿no? Entonces ya se comienza a ver una disasociación, o estas elasticidades de transmisión o estos coeficientes, así como han sido calculados con esta metodología, ese es el número que da. Después podemos discutir si la interpretación de esos números es correcta o no. Pero estos son los resultados y es interesante notar que el maíz, que es, por ejemplo, en países centroamericanos, ¿no?, es una transmisión más baja. El maíz es un staple, digamos, es un producto básico. Ya sabemos lo que pasó en México cuando subieron el precio de las tortillas, la gente sale a la calle, si le suben el precio de las tortillas, yo creo que en Guatemala pasaría lo mismo, no sé si aquí pasaría lo mismo. Es un producto mucho más sensible, pues no podríamos descartar de que acá pues obviamente hay intervención, hay políticas de gobierno que rompen la transmisión cuando los precios se elevan. Para realmente detectar esto habría que ser un poco las sugerencias que tenemos de aquí de los expertos, por ejemplo, hacer estas estimaciones con cambio estructural, ¿no? Que ciertamente son estudios que hay que hacer y complementar, ¿no?, que esto no lo recoge. Aquí con la tortilla, lo mismo, son bajitas, donde sale positivas son bajitas y después salen negativas o alrededor de cero. Básicamente, uno que concluye que no hay transmisión, ¿no? Entonces, resumiendo, los resultados, elasticidad de transmisión positiva en general, ¿no?, para el grueso de países, para el pan, la harina, la pasta, en la mayor parte de los países, en promedio, para el pan, por ejemplo, anda en 0.2, países con mayor elasticidad de transmisión, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, para la harina 0.3, para las pastas 0.2, pero son niveles que uno podría decir bajos o altos. Ahí yo tengo un problema de cuál es el benchmark, pero lo que sí sabemos es que por lo menos están lejos del cero desde un punto de vista estadístico, digamos, si es que le creemos a este modelo. En el caso del arroz, lo mismo. La mayoría de países se detecta una elasticidad de transmisión positiva. Hay algunas excepciones, Panamá y República Dominicana, y en promedio una elasticidad de transmisión de 0.18. En el caso del maíz, ya la cosa cambia, es la transmisión baja o nula para la mayoría de países y para incluso el maíz y las tortillas. En Ecuador y El Salvador es donde encontramos evidencia de alguna transmisión significativa. Y esos son los resultados, digamos, lo que daba el panorama. Déjenme decirles que esta misma metodología aplicada para otros países, por ejemplo, en el África, esa la hizo un colega mío. Bueno, es una metodología, no es exactamente la misma, pero similar. Por ejemplo, en el África se encuentra muy baja transmisión, ¿no? Los mismos commodities, los mismos commodities internacionales a precios domésticos se encuentran mucho más bajas transmisiones que en el caso de Latinoamérica. Yo he hecho también estudios para Pakistán, Bangladesh y Vietnam. Si recuerdo bien, el caso de Pakistán era transmisión baja, Vietnam era el de más alta transmisión. Implicancias de política. Y acá es donde los quiero molestar, motivar, y creo que acá también es donde deberíamos tener un espacio de discusión. Economía positiva. La economía positiva es describir cómo está la situación. Eso es lo que estamos haciendo. Estimamos elasticidades de transmisión. Yo propongo un modelo. Stefan, que es un experto, él dice hay que usar estos modelos. Tenemos aquí, nos han presentado otros modelos, cómo comparamos modelos, etcétera. Pero es básicamente para describir la realidad. ¿Cuáles son estas elasticidades de transmisión? Mario ha hecho también estimaciones, él ha usado otros modelos, incorporado otras variables, etcétera. ¿Para qué? Para tener unos números al final. La pregunta es, ¿y qué hacemos con esos números? ¿Qué interpretación les damos? ¿Para qué nos sirven? Entramos a la economía normativa, ¿no? Entonces, una pregunta que yo tengo es, ¿qué queremos? ¿Alta o baja transmisión? O sea, a veces uno conversa con gente y es como que le molesta la alta transmisión, pues dice, no, es que tenemos alta transmisión, los precios se están moviendo mucho allá y nosotros quisiéramos aislarnos de esos precios. Ese es un tipo de argumento. El otro tipo de argumento, no, yo quiero estar integrado al mundo, quiero responder a lo que los precios me están diciendo en el mercado internacional, y ese es un primer argumento, ¿no? Lo que uno quisiera en economías competitivas, ¿no?, economías de mercados competitivas, es que las señales de precios funcionen bien. Esas señales de precios, ¿qué quieren decir? Son las señales de precios son las que nos dicen, las que nos dan las señales
para las decisiones de consumo y de producción, ¿no? Si los precios están altos porque hay razones fundamentales de escasez que hace que los precios estén altos, pues los precios está bien que estén altos y que den las señales al productor de que hay que comenzar a producir más, y es la señal adecuada de que hay que comenzar a invertir más en determinado mercado. Y a los consumidores nos comienza a dar la señal de que hay que comenzar a sustituir porque hay un determinado bien que está escaso en el mercado internacional. Esas serían las señales correctas. Si tomamos eso como manera de pensar o aproximar el tema, pues uno estaría tentado a decir alta transmisión es lo que uno quisiera. Uno quisiera estar integrado al mundo, uno quisiera que las escaseces relativas, los shocks, las variables fundamentales que pasan en el mundo sean las que comiencen a orientar nuestras decisiones de producción y consumo en el mercado interno. Sin embargo, claro, queda una pregunta pendiente. ¿Qué pasa cuando los precios no provienen de un mercado o una estructura competitiva, sino que provienen de variables o no fundamentales o estructuras que no son competitivas, que nos llevarían a decisiones de producción o consumo que tal vez no son las más adecuadas? Bueno, eso ya la pregunta no es tan obvia, ¿verdad? Claro, ese es otro tipo, el típico argumento es, pero con alta transmisión y lo que se sufrió en la crisis del 2007-2008 y lo que va a pasar ahora o lo que estuvo pasando en el 2011, suben mucho los precios internacionales, si hay alta transmisión, suben los precios domésticos, y entonces tenemos problemas en la población local que va a sufrir, especialmente la población más pobre, porque la población más pobre en promedio en Latinoamérica está destinando 60, 70% de su presupuesto lo destina a alimentos. Entonces, si a esta población uno le sube en 10 o 15% el precio de los alimentos básicos, básicamente los estás afectando en un 8% o 7% de su presupuesto. Entonces, la pregunta es, ¿hay que tomar medidas que ataquen a los precios, que suavicen los precios o no? Bueno, acá hay el típico argumento, hay que tener cuidado, porque las políticas de precios son políticas no focalizadas. En las políticas de precios, si suavizamos precios, le suaviza el precio al pobre, pero también le suaviza el precio al rico, le suaviza el precio al consumidor y potencialmente también le suaviza el precio al productor. Sin embargo, si la preocupación son grupos vulnerables, tal vez lo que hay que hacer es, sí, estar consciente de que un alza en precios de alimentos tiene un impacto fuerte y negativo en grupos vulnerables, y lo que hay que hacer es tener programas de atención a esos grupos vulnerables, ¿no? Esos serían programas focalizados, ¿no? Versus políticas de precios que típicamente son políticas no focalizadas. Bueno, ¿qué hacer cuando los precios internacionales no responden a fundamentales y se transmiten a los precios domésticos, ¿no? En el IFPRI nosotros le llamamos la volatilidad innecesaria, ¿no? Todos sabemos que los precios, porque la naturaleza de la economía es volátil, los shocks la economía está sujeta a shocks aleatorios, solamente pienses en los shocks climáticos, son aleatorios y es normal y es hasta saludable que los precios muestren cierta volatilidad. El problema es qué pasa cuando hay una volatilidad que no proviene de estos shocks naturales ni estos shocks que deberían dar las señales de decisiones de producción o de consumo. Por ejemplo, este fue un tema muy discutido ya hace algunos 2 o 3 años atrás, el tema de especulación. ¿Qué pasa si hay grandes especuladores y que están moviendo los precios internacionales? Al margen de si es fácil probarlo, no es fácil probarlo, yo sé que hay toda esa discusión, pero si fuera este el caso, bueno, ¿qué hacemos? Nos comemos esa volatilidad excesiva que proviene de un mercado especulativo, o deberíamos protegernos, y si deberíamos protegernos, ¿cómo protegernos? Les dejo la pregunta, no me pidan la respuesta. Y creo que me voy a quedar ahí. Gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Miguel. Creo que la diferencia de esta presentación con las anteriores, además de la sola lámina que mostraba ecuaciones, creo que se metió ya en el tema de la discusión de las implicaciones de políticas. Y yo creo que hay un espacio bastante rico para discusión en este momento y también para discusión todo el día o todas las horas que vamos a estar mañana. Me parece que esa es la parte central para ver cómo podemos asesorar o brindar algunas recomendaciones al Consejo Agropecuario Centroamericano y a los actores también de la sociedad civil que tienen que ver con la formación de precios. Entonces yo creo que ha puesto sobre la mesa todo un
un tema que debería ser ya el resultado final de esta reflexión de 2 días. Yo quiero con eso abrir la discusión y a ver si hay alguna pregunta para Miguel Robles. Dejamos el piso abierto. Todo clarísimo. Thank you very much for the presentation. We've been looking at your paper because it's a very interesting study and one of the few studies that does this sort of work on such a broad comparative basis. I do have a few concerns about the methodology because it amounts to essentially a vector autoregression in differences, and we know that those are not correctly specified, at least if we have co-integrated data. But that might still be justified because the data that you have there is probably subject to a number of structural breaks in some of the countries, so that in certain cases, of course, you probably had policy intervention on some of these critical markets, intervention in trade flows or something by the government, that the government in some of these countries maybe resorted to public buying of certain products or whatever, public imports and so on. And in that sense, it would be difficult to specify a more complete model without taking each country and product individually and doing an awful lot of very detailed work on each one. And this is always a trade-off when you try to do these broad comparative studies. You want to use one methodology for a large number of product-country combinations, and the advantage is that you get these comparative results. The disadvantage is that the methodology you use probably doesn't apply well, at least in all of the individual cases. And that might explain some of the negative elasticities you have and so on, for example, which are a bit hard to explain. In terms of benchmarks, what would we expect? In the case of wheat to flour, for example, which I think was one of the slides you showed, we would clearly expect that the elasticity should be somewhere around 60, 70, 80%. And if it's not, that's odd. Right, because the share of wheat in the cost of producing flour is 70 or 80% in most cases. And any deviation from that would be a bit surprising. In the case of wheat bread, you would expect it then to be maybe 30, 40%, probably a bit lower, probably more like 20, 30%, depending on the technology. And that's why it was interesting in the one graph you showed, the 4 countries that have much higher elasticities. I mean, maybe you all know the countries better than I do, but the Dominican Republic, Nicaragua, El Salvador, and Ecuador, all comparatively small countries, perhaps, although other countries in the group were also small. But are those maybe all countries that might have problems with competition in the bread sector, as opposed to, for example, Mexico or Costa Rica? Because in that case, that might be a nice example of how, indeed, monopoly power here is being used. If the price of wheat increases, the price of flour increases by 80% of that, and flour costs are maybe 40%, 30% of the cost of baking bread. So we would expect, about 30% price increase in bread. And anything that's much more than that would be cause for concern. Solamente déjame comentar. Quería agradecer el comentario de Stefan, porque sin duda, tengo el micrófono acá, sin duda, sí, este es el típico trade-off, ¿no? Un estudio tan ambicioso de tantos commodities y para tantos países, nos será muy difícil tomar la especificidad de cada mercado, comenzar a averiguar la estructura de costos de cada mercado. Recuérdense que estos son precios al consumidor, ¿no? Donde los costos incluyen costos de transporte, o sea, es el producto puesto al consumidor final. O sea, tiene toda esa estructura, grande estructura de costos. Entonces, sí, obviamente que esas limitaciones las reconocemos, ¿no? Y
por ejemplo, los estudios que Mario ha hecho, que yo conozco para los países, tú hiciste 3 países, me parece, Mario, ¿no? Nicaragua y Honduras, ¿no? Ustedes, por ejemplo, miraron estructura de costos para productos específicos, ¿verdad? Ese sería el tipo de estudios y que te permitiría tomar la modelación adecuada ya mercado a mercado a mercado, ¿no? Ciertamente no es el caso acá. Y quería mencionar al tema del benchmark. Sí, el tema del benchmark tiene que ver con efectivamente, ¿no? Con la estructura de costos y saber cuál es esa estructura de costos por producto, que varía producto a producto, ¿no? Eso es algo que quiero decir también. Un estudio. Son estos estudios que nacen de las necesidades de las respuestas rápidas a los eventos, ¿no? Este estudio nació en el 2007-2008, cuando la crisis de los alimentos estaba en todo su apogeo. Después vino la crisis financiera internacional y ya nadie le prestaba atención a la crisis de los alimentos. Pero cuando estaba la crisis de los alimentos, había una alta demanda por saber qué estaba pasando, cuáles eran las transmisiones, esa transmisión a los países locales. Entonces, ahí es donde la gente, los que somos research aplicados, nos vemos en el trade-off de metodologías que todavía pretenden o todavía quieren guardar un espacio de rigurosidad con la velocidad del tipo de análisis que se puede hacer, ¿no? Entonces, es un poco el trasfondo de este tipo de análisis. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Mi pregunta en parte se contestó con lo que comentó ahora Estefan, pero tal vez si puedes aclararnos, vos dijiste que este estudio había obtenido resultados similares a otro más elaborado. Sí. ¿Qué tipo de estudio fue ese y qué tan cerca estuvieron los resultados que pudieran decir que usar un approach simplificado como este vale la pena por el costo-beneficio? Básicamente lo que usamos, en realidad lo que hicimos en este paper está publicado, ahí usamos cointegración. Tratamos de encontrar las relaciones de cointegración y buscar las elasticidades de largo plazo. Entonces, para estos 4 países, básicamente el mismo set de precios. Y vimos que, obviamente, punto a punto, los números no eran exactamente lo mismo, pero en los productos y países donde te salía elasticidad alta, te iba a salir elasticidad alta con análisis de cointegración. Las tendencias eran similares. Las tendencias eran similares, las grandes conclusiones no es que no se iban a alterar, ¿no? Eso es lo que quise decir. Y esto básicamente la cointegración lo hicimos con el VAR que estaba detrás, digamos, o el Vector Error Correction Model, si quieren, que estaba detrás, era exactamente igual, con precio internacional, precio doméstico y tipo de cambio, controlando por tipo de cambio. Y solo por curiosidad, ¿qué hicieron las autoridades, los gobiernos con esta información de este estudio rápido que se hizo? Déjame que Miguel puede responder. Ese comentario viene mañana cuando vamos a discutir las implicaciones. Pero desde el punto, déjame solamente que ya esto es a manera de broma, ¿no? Desde el punto de vista del investigador o el que hace la econometría, tú quisieras que no hagan nada porque te arruinan el modelo, ¿no? Porque te introducen un cambio estructural que ya deja de ser válido el modelo. Muchas gracias, Miguel, por la excelente presentación. En varias ocasiones tú has mencionado el concepto de elasticidad y es un comentario que por alguna razón también le hacía al colega, a Mario, en algunos de los documentos que circuló y revisé, pero el concepto de elasticidad está relacionado a un modelo estructural, principalmente precios con relación a la oferta, a la demanda. Yo me pregunto si estos modelos que principalmente estamos tratando de comparar estadísticamente un parámetro, le podemos asignar, lo cual suena muy interesante, muy elasticidad de transmisión de precios, fácil de entender, un cambio porcentual acá, se transmite en un cambio porcentual allá, para hasta qué punto es una elasticidad o es un parámetro que nos dice que simplemente difiere de cero y en el modelo que tú estás planteando.
Totalmente de acuerdo contigo. Sí, digamos, la razón por la que uno le llama elasticidad es porque es fácil de entender, pero es básicamente lo que estoy, digamos, si voy a la matemática o a la estadística o a la econometría, estoy dando el número que sale de ese coeficiente. La interpretación que hay que darle al coeficiente es simplemente esa que tú estás diciendo. ¿Qué pasa cuando esta variable sube? ¿Qué le pasa a la otra variable? ¿No? Bueno, en este caso yo tengo las variables en tasas de crecimiento. Pero eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy valioso el estudio, excelente. Una preocupación desde la economía normativa, y es que se miden correlaciones y variaciones, pero no necesariamente márgenes. Entonces, perfectamente puede haber una alta correlación con un alto margen, o igual puede haber una alta correlación con un bajo margen de intermediación. En una estructura de mercado monopolística u oligopólica, el actor puede tomar como política ligarse o desligarse del precio internacional manteniendo un amplio margen. En el caso del trigo en Costa Rica me pareció ver que hay una alta correlación, hay un par de actores, uno más importante que otro, nombres y apellidos. Molinos de Costa Rica es el más importante, hay otra empresa, Molinos Modernos. Si llevamos esa correlación al pan cuadrado, que le llamamos aquí al pan en bolsa, no es un producto tan importante como puede significar este pan en Estados Unidos o México. Aquí el pan se consume básicamente hecho el mismo día, le llamamos baguette. El punto es ese, ¿verdad? No necesariamente el hecho de que la correlación sea alta significa que el margen vaya a ser bajo. No, gracias por la pregunta, ¿no? Porque acá sí hay que, conceptualmente hay que estar bien claros. O sea, los precios pueden ser así. Puede haber una gran, ¿cómo se llama esto? Una cuña entre los precios, ¿no? Y en los modelos que nos presentó Estefan en la mañana estaba clarísimo, ¿no? Ahora, y hay muchas razones que pueden explicar este gap o esta diferencia entre el precio de la región A y la región B. En este caso, este estudio es el precio internacional y el precio doméstico, ¿verdad? La pregunta es, esa es una cosa, si lo que uno quiere explicar es esta diferencia o lo que uno quiere explicar es esto. Los movimientos, imagínate que manteniendo esa cuña, lo que uno quiere explicar es si es que hay co-movimiento. Uno quisiera ser más ambicioso aún. Bueno, en el caso de este estudio, que es de precios internacionales a domésticos, uno lo que quiere ser ambicioso en el sentido de establecer hasta causalidad, ¿no? Que acá es teóricamente fácil decir que el precio internacional es el que, si hay alguna causalidad, es del precio internacional al doméstico, ¿no? Difícilmente el precio doméstico, en el caso de todos estos productos no hay ningún precio doméstico que pueda influenciar el precio internacional. Entonces, si hay comovimiento, y además ese comovimiento que viene del internacional al doméstico. Pero son dos conceptos diferentes, ¿no? La cuña o el gap. Ese sería otro modelo, que hay que estimar si son costos de transporte, si es una estructura oligopólica, etc. Y esa cuña o ese gap puede también variar en el tiempo, ciertamente. Y ciertamente que si uno quisiera comenzar a complicar estos modelos, por ejemplo, las cosas que se decía de comenzar a tener variables que incluyan la institucionalidad, ¿no? O que incluyan, por ejemplo, la estructura de mercado. Estas pueden cambiar en el tiempo, entonces hay co-movimiento, pero además esta brecha se va cambiando también en el tiempo. ¿Okay? Pero conceptualmente son dos cosas distintas. Básicamente cuando estamos hablando de transmisión de precios, estamos hablando de este co-movimiento y no nos interesa tanto la diferencia, no explicar por qué hay tal diferencia. Eventualmente, lo que sucedió con estos movimientos en el precio internacional, y tal vez eso redujo la elasticidad en el caso de estas empresas, es que, como saben que están en el ojo de la opinión pública y del gobierno, durante algún momento soportaron buena parte de los incrementos de precios, y a la hora de que los precios bajaron, se quedaron quietos. Bueno, y ahí están, digamos, para
modelar esto están, por ejemplo, estos modelos de asimetría, ¿no? En la transmisión. Hay transmisión al alza, pero no hay transmisión a la baja, ¿no? Que es, por ejemplo, algo que yo no tengo aquí en este estudio, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí a este lado. Ahí tiene uno. Yeah, thanks very much for this talk. Oops. I was wondering, did you have any information about these negative estimates? I mean, it could make sense in the sense that there was at least policy response if there was no price response, because it would mean that the domestic prices were driven down when the world market prices raised, right? And the other way around? So that the policy or policy makers, especially in this time of rising prices, they were concerned in giving a signal to the domestic market in pushing extra efforts in decreasing the markets. Do you have any evidence on that? No, to be honest, we didn't go into the specific of each country and its market, but certainly it's something that that's something that we could have done. And of course, like here, for example, here, no, you would be concerned, like why is that we're getting this? I mean, it would be very interesting because maybe you don't have price transmission, but at least you have responses from decision makers, from politicians to the price developments, which was not in every country the case. Right. Yeah, I agree. Miguel, lástima que vine un poquito tarde para la presentación, pero yo estoy entrando de fuera. Pero la cosa es, la pregunta que te hacía sobre lo de tener abierto el mercado, cerrado el mercado. Esa pregunta, ¿han trabajado más en eso? Hay muestras de algunos países que han trabajado en el IFPRI de cosas que funcionan bien en algún lado. Bueno, están todos los estudios de comercio, ¿no? Tratando de mostrar las ventajas de abrirse al comercio. Ayer, ¿cuándo fue ayer? Anteayer venía hablando con alguien que me decía, oye, pero competitivo veníamos hablando, ¿verdad? Veníamos hablando, pero a ver si en Centroamérica, ¿qué estudios tenemos si es que los mecanismos de integración nos han venido bien o hemos salido en el neto hemos salido negativos, ¿no? En Centroamérica, dadas las estructuras que tiene el comercio internacional ahora con China, siendo un agente importantísimo en el comercio internacional. Pero para darte una respuesta, o sea, no tengo honestamente no tengo una respuesta, tendría que ser estudios. La respuesta teórica es, sí, pues, o sea, el comercio, sabemos todas las ventajas teóricas que debería tener el comercio, la especialización, etcétera, etcétera, etcétera. Esto requeriría bajar del tema teórico a la evidencia empírica y la evidencia real de que el mundo no se comporta como los modelos que todos nosotros, por lo menos economistas, hemos aprendido en las pizarras, donde todo es bonito y todo funciona con las ventajas comparativas y las decisiones eficientes, etcétera. El mundo es mucho más complejo que eso. Y esto lo que requiere, básicamente, yo para poder responder a tu pregunta, lo que requerimos es estudios actualizados de las ventajas de todos los mecanismos de integración, por ejemplo, últimamente. Yo me atrevería a decir que como todo proceso de integración, lo que va a salir es que en cada país han habido ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿cómo sumamos ganadores y perdedores? O sea, si podemos sumar los que ganan con los que pierden. Nuevamente, ¿no? La típica teoría es, no hay problema, porque los que ganan
lograrían, las ganancias de los ganadores lograrían compensar las pérdidas de los perdedores. Sí, pero ¿cuáles son esos mecanismos institucionales o esas políticas que van a hacer que eso sea así? Entonces, si tenemos a un ganador y a un perdedor, pues ¿a quién le damos más peso? ¿Al que ganó con las políticas de integración o le damos más peso al que perdió con las políticas de integración? ¿Verdad? La pregunta al final es, la respuesta es estudios mucho más concretos, que yo no... tenemos un equipo de gente trabajando. Yo no te voy a dar, no te quiero dar la respuesta ahora porque no es mi área ni mi área de especialización, pero ciertamente sí. Hay gente trabajando en estas cosas, tanto para, yo diría menos para Latinoamérica, pero mucho más para África y Asia. Pero sí, los modelos ciertamente hay, los que tú conoces, ustedes conocen los modelos de equilibrio, los CGs, los Computer General Equilibrium Models, que son utilizados ampliamente para tratar de responder estas preguntas desde el punto de vista empírico, ¿verdad?